Buenas noches y bienvenidos a esta ceremonia de entrega de galardones a los mejores deportistas de Nava en las temporadas 2013 y 2014. En el año 2006, a mí por lo menos me liaron la madeja, pero aquí se liaron mucho más el Ayuntamiento de Nava, y a través de la Concejalía de Deportes convocó estos galardones. En un inicio eran con carácter anual y yo creo que con un buen criterio por parte de los mandatarios navetos, pues se pasó a ser con carácter bianual. Y lo que se tenía era la intención de reconocer los méritos contraídos por deportistas, clubes o asociaciones deportivas del Concejo de Nava a lo largo de las temporadas deportivas que llevaban estos dos años en las últimas ediciones. Pues con ello, y antes de dar comienzo a la entrega de galardones, como son 2 años, paciencia a todo el mundo, tenemos para rato porque gracias a Dios Nava y su concejo pues tienen mucho deporte y al ser con carácter bianual hay que reconocer muchas cosas que se lo merecen todos ellos. Le cedemos la palabra al ilustrísimo señor alcalde de Nava, don Emilio Ballesteros. Don Emilio. Buenas noches. Fidel Castro era un poco más breve que yo. Aviso para navegantes. Si hay algo auténtico hoy en que la verdad parece haber desaparecido de lo público, es el deporte. Pero el deporte pequeñín, como la radio pequeñina de Jerónimo Granda, el deporte individual o colectivo, que se realiza simplemente por el placer de hacer deporte, aunque sigan teniendo adjetivos, que ese deporte de élite muchas veces enfalgados en el puro espectáculo haya perdido. El pequeñín, por el contrario, sigue manteniendo ese carácter de sacrificio, tesón, esfuerzo, constancia, de las cosas auténticas, de la verdad pura, sin condimentos. Todo el mundo debería, pero no todo el mundo puede, practicar un deporte. Los motivos son varios, pero algunos de ellos implican la falta de espacios adecuados o gratuitos. El sostenimiento de las instalaciones deportivas es cosa de todos los vecinos. Por ello debemos sentirnos privilegiados por las instalaciones de las que hoy goza el concejo. Nunca satisfechos, por supuesto. Debemos mejorar, ampliar y, si es posible, hasta crecer, sin perder la noción de lo público y, por tanto, el extremado respeto que debemos de tener a lo nuestro, a lo de todos, porque de todos depende. Por eso, todos los logros individuales o colectivos que forman parte del esfuerzo de todos y cada uno de los navetas y navetos de este concejo, debemos dar y ver como propios los éxitos de los deportistas de Nava, que pasean la bandera de nuestro concejo por las más altas cumbres del deporte sin más. Debemos, pues, a la ilusión de muchos, el hecho de que deportes que antes no se practicaban hoy florezcan en Nava. Y como se reafirma en los éxitos del deporte ya antiguos, como el fútbol, un deporte enraizado en nuestra Nava desde hace por lo menos 100 años y que tantas alegrías nos da y otros tantos sobresaltos. Pero no quiero olvidarme de esos deportes menos numerosos, pero siempre generosos, como son el ciclismo o el atletismo, hoy arriesgados con sólidas bases y buenos augurios. Además de otros muchos que hoy se practican en el concejo, como son la escalada, el montañismo, las carreras, el ajedrez, el tenis, el voleibol, el motocross, el zumba, el spinning, la natación, el yoga,
los bailes de salón, gimnasia de mantenimiento, bolos, deportes rurales, culturismo, patinaje, judo, pilates. Algunos de ellos nos han dado campeones y vendrán más. Seguro que a todos estos deportistas les vendrá la enhorabuena. Y si además han conseguido triunfar, que los laureles de la victoria los persigan. No quiero perder la ocasión de agradecer a los empresarios navetos que colaboran con el deporte con nuestros agradecimientos. Hoy tendremos el placer de homenajear a una de nuestras empresas emblemáticas que, pese a las dificultades que ha atravesado, nunca ha olvidado a nuestros deportistas, y me refiero a Aguas de Fuensanta. Pero hemos de reconocer que más empresarios de Nava también han contribuido al sustento de los deportes y de los clubs. Para todos ellos, muchísimas gracias. Quería despedirme, dejando una pequeña nota de humor a los que hoy homenajeamos, porque estamos aquí para rendir un cálido homenaje y un sentido a unos cuantos deportistas, en entidades, empezando por Eduardo Río Mora, al que ha dedicado toda una vida que digamos que es un buen resumen de su vida. A Europa de Nava por su juego de pelota, ya que ha durado por lo menos 10 años. A Joaquín Pérez San José por la solidaridad a través del deporte. Siempre hay que demostrar algo así. A Paula Corte Pruneda porque no sabemos dónde va a colocar tanto trofeo. A Francisco Díaz Dobredo por deportista, utillero, patrocinador, mecánico, masajista, financiero, director, en fin, no ha sido todo el deporte de los deportistas. A Paula Villa Rodríguez por veterana, joven, y a Rocío Torre Llamedo por joven veterano, pero no vamos a olvidarnos de que el deporte es una garantía de vida sana, no solo para los jóvenes, también para los veteranos. A Luis Ángel Cantería Bolella por practicar la San Silvestre en Nava y por hablar mucho del bien y bien del deporte. Que no le pase lo que a Churchill, que decía que a menudo he tenido que comerme mis palabras y he descubierto que es una dieta bastante equilibrada. Y aquello de lo que más me gusta, del fútbol los domingos por la tarde, como nos vamos a acordar, de la centenaria Federación del Fútbol Asturiano, 100 años, que ya es un abuelito y tiene nietos, y en Nava tiene unos muy buenos escuelas de fútbol, que nos da alegrías, algunas veces, otras veces sobresaltos, pero ahí están, ahí siguen, ahí seguirán. Y como sabemos que un buen asturiano necesita una buena motivación para correr, una pareja de la Guardia Civil, un toro de 500 kilos, ¿cómo no vamos a sentir admiración por estos chavales de la escuela de atletismo que lo hacen por el simple placer de correr? Y todo esto regado, como no, con un poco de agua de Fuensanta, y pidiendo disculpas por estas notas de humor. Que tengas una buena noche y muchas gracias.